En este video estudiaremos tres lecciones que están al final de la unidad 1 del libro de SMATE de noveno grado, las cuales son la 3.10, factorizaciones sucesivas, la 3.11, combinaciones de factorización, y la 3.12, que es cálculo de operaciones aritméticas utilizando factorización. Iniciando con las factorizaciones sucesivas, se nos presenta el siguiente problema inicial. Dice que factoricemos el siguiente polinomio, 2x cuadrado más 2x menos 12. Nos hacen una pregunta si es posible utilizar directamente alguno de los métodos vistos en clases anteriores y qué se debe hacer primero. Esto de factorizaciones sucesivas significa de que nosotros vamos a ocupar varios métodos de factorización aprendidos anteriormente para poder resolver estos ejercicios. Pero nosotros tenemos que ir descubriendo qué método de factorización conviene utilizar más. En la solución podemos ver que en 2x cuadrado más 2x menos 12, el factor común es 2 en el primer término, es 2 en el segundo término, y el 12 se puede escribir como 2 por 6 para que nos dé también otro factor común. Teniendo el factor común 2, empezamos a dividir el polinomio entre el factor común. Al dividir 2x cuadrado entre 2, que es el factor común, solo nos queda la x cuadrado. Y si dividimos el segundo término, 2x entre 2, 2 entre 2 va a dar 1, nos queda una x. Y el menos 2 por 6, 2 entre 2 nos va a dar 1 y solo nos queda 6. Y así es como tenemos en la segunda línea de la solución el factor común 2 multiplicado por x cuadrado más x menos 6. Ahora, este polinomio x cuadrado más x menos 6 es factorizable de la forma x más a por x más b. O sea, dos números que sumados o restados den el coeficiente del segundo término, que en este caso es 1, y que multiplicados den el término independiente, en este caso menos 6. Por eso este tema es factorizaciones sucesivas. Si ustedes se dan cuenta, ya hicimos el factor común, pero tenemos que seguir sucesivamente factorizando. Así es como escribimos el factor común que ya tenemos en la operación anterior y factorizamos el polinomio x cuadrado más x menos 6. Para eso escribimos el primer término x cuadrado en su raíz cuadrada como primer elemento de cada paréntesis, x y x. Al primer paréntesis le escribimos el signo del segundo término y al segundo paréntesis le escribimos un producto de signo. Multiplicamos el signo del segundo término, que es positivo, por el signo del tercer término, que es negativo, y más por menos da menos. Y ahí buscamos dos números que, como tenemos signos diferentes, restados nos den 1, porque como tenemos x cuadrado más x menos 6, el coeficiente de más x es 1, y multiplicados nos den menos 6. Esos números son 3 y 2, porque más 3 menos 2 es 1, y más por menos da menos, y 3 por 2 es menos 6. Siempre recordemos que el número mayor se escribe en el primer paréntesis y el menor en el segundo. Entonces ya tenemos que toda esa expresión de 2x cuadrado más 2x menos 12 ya factorizado con dos procesos que hicimos, nos, nos queda la respuesta factor común 2 por x más 3 por x
menos 2. Si hubiese sido el caso que nos hubiese tocado todavía otro método de factorización, tendríamos que seguir factorizando. En conclusión, podemos ver que cuando se factoriza un polinomio, primero hay que verificar si sus términos tienen un monomio común. O sea que lo primero que vamos a ver si hay factor común. Si es así, se extrae este monomio y se factoriza el segundo factor utilizando cualquiera de los métodos vistos en las clases anteriores. Y veamos otro ejemplo que tiene siempre nuestro libro texto. Dice que factoriza el siguiente polinomio menos 2x cuadrado y más 8xy menos 8y. Y como nos dice la recomendación de la conclusión, primero hay que extraer el factor común de los tres términos. En este caso, el factor común es menos 2y, mire, porque si nos fijamos en el polinomio menos 2x cuadrado y más 8xy menos 8y, en el primer término tenemos menos 2 y vemos que y se repite en los tres términos. Entonces, ¿y por qué el menos 2 es factor común para los tres términos? Porque 8, que está en el segundo término, se puede escribir como 2 por 4, lo mismo que en el tercer término. Y nos queda negativo el factor común porque el primer término del polinomio es negativo, o sea, menos 2x cuadrado y. Pasamos a escribir el factor común menos 2y multiplicado por la x al cuadrado que está en el primer término y lo planteamos como suma, sumado con el factor común menos 2y multiplicado por menos 4x, porque menos por menos nos va a dar más. Y el factor común menos 2y multiplicado por 4 positivo, porque menos por más nos va a dar menos. Cuando empiece el proceso, de, de división del factor común entre cada término del polinomio, menos 2y dividido entre menos 2x cuadrado y, nos queda solo x cuadrado. Con el segundo término, menos 2y dividido entre 8xy, nos queda menos 4x. Y menos 2y dividido entre 8y nos queda 4, porque menos 2y se suprime con 2y, que es el factor común. Y así ya hemos factorizado, pero nos queda ahora menos 2y por x cuadrado menos 4x más 4. Entonces, este segundo polinomio tenemos que factorizarlo y nos damos cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto, porque x cuadrado, su raíz cuadrada es x. Y el tercer término es positivo y su raíz cuadrada es 2. Y si multiplicamos las raíces cuadradas del primero y el tercer término, x por 2, 2x, y el doble es 4x, igual al segundo término del trinomio. Entonces, este es un trinomio cuadrado perfecto, y estos se factorizan abriendo un paréntesis, se eleva al cuadrado, se escribe la raíz cuadrada del primer término, en este caso es x cuadrado, la raíz cuadrada del tercer término, en este caso es 2, y se separan por el signo del segundo término, que en este caso el signo es negativo, o sea, el signo de menos 4x. Entonces, tenemos nuestra respuesta. Al factorizar el polinomio menos 2x cuadrado y más 8xy menos 8y, la respuesta nos da menos 2y, que fue nuestro factor común, por x menos 2 al cuadrado, que fue ya la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Con eso podemos resolver los 9 ejercicios que están en la página 29 de nuestro libro texto. Todos
son ejercicios para aplicar por lo menos dos métodos de factorización. Y como nos hacían la recomendación en la conclusión de este tema, es que primero busquemos factor común. No siempre pueda que tenga factor común, pero estos ejercicios de práctica que están acá, todos tienen factor común. Y después del factor común, vamos a aplicar otro método de factorización. Puede ser trinomios cuadrados que no son perfectos, trinomios cuadrados perfectos, diferencias de cuadrado, etcétera. Eso lo hacen en su cuaderno de clase. Pasamos a la lección 3.11, combinaciones de factorización. En el problema inicial nos plantean que factoricemos 18x cuadrado menos 200y cuadrado. Y en el recuadro gris dice que debemos extraer primero el factor común en cada caso. Eso lo vamos a hacer siempre. Cuando nos pidan que factoricemos un polinomio, lo primero que nosotros vamos a observar si tiene factor común. En la solución, los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado tienen factor común 2. Miren, ¿por qué? Porque 18 se puede escribir como 2 por 9, nos va a quedar 18x cuadrado, y 200 se puede escribir como 2 por 100, nos va ahí 2 por 100 es 200y cuadrado. Entonces el factor común es 2. Miren, se escribe el factor común y se procede 2 por 9x cuadrado. Entre el factor común nos queda 9x cuadrado. Se escribe el signo menos y 2 por 100y cuadrado entre el factor común nos queda 100y cuadrado porque el 2 se va eliminando. Tomando en cuenta que 9x cuadrado menos 100y cuadrado, que es lo que nos quedó en el segundo factor después de haber hecho el factor común, es una diferencia de cuadrado, porque 9x cuadrado se puede escribir como 3x, todo encerrado en paréntesis elevado al cuadrado, porque 3 al cuadrado es 9 y x elevado al cuadrado es x cuadrado. Lo mismo se puede escribir 100, miren, y cuadrado. 100y cuadrado se puede escribir como, entre paréntesis, 100 se puede escribir como 10y. Todo elevado al cuadrado, porque 10 al cuadrado es 100 y y elevado al cuadrado es y cuadrado. Y eso se llama diferencia de cuadrados, porque tienen raíz cuadrada exacta y se están restando. El factor común que teníamos se sigue manteniendo y escribimos la diferencia de cuadrado en forma de potencia, como se ve aquí en el recuadro. Como se ve en el recuadro. Y vemos que tomando 3x como W, vamos a usar códigos y 10y como z para que nos haga más fácil esto. Sustituimos y tendríamos que 2, el factor común, en lugar de 3x escribimos w al cuadrado menos y en lugar de 10y escribimos z al cuadrado. Y eso al factorizarlo como la diferencia de cuadrado, como se ve ahí después, es la suma de las raíces cuadradas, o sea, la raíz cuadrada de w al cuadrado es w y la raíz cuadrada de z al cuadrado es z por la diferencia de las mismas raíces cuadradas, wz. Sustituimos como w es 3x, escribimos 3x más y z es 10y, escribimos 10y. Lo mismo en el segundo factor para que nos dé la respuesta que está en el recuadro al final, que 18x cuadrado menos 200y cuadrado es igual a 2 por 3x más 10y por 3x menos 10y. En la conclusión, en general, cuando se factoriza un polinomio cualquiera, lo primero es verificar si sus términos tienen un monomio común, igual que en la lección anterior. Siempre vamos a ver, cuando nos pidan que factoricemos un polinomio, lo primero, si tiene factor común. De ser así, que tenga factor común, se extrae
este monomio, se refiere al factor común, y se factoriza el segundo factor. Si los términos del polinomio no tienen un monomio común, o sea que no tiene factor común, entonces se factoriza el polinomio directamente por cualquiera de los métodos vistos en clases anteriores. Este proceso se repite para cada uno de sus factores resultantes, si es posible, hasta dejar expresado el polinomio original como producto de polinomios más simples. Recordemos que para verificar si hemos factorizado correctamente, podemos multiplicar todos los factores y el resultado debe ser igual al polinomio original. Con estas explicaciones podemos resolver los 6 ejercicios que están al pie de la página 30 de esta lección, que nos pide que factoricemos estos 6 polinomios. Lo primero que vamos a ver es si tienen factor común. Este tema es parecido al tema de la página 29, la anterior a esta. Nada más que aquí vamos a usar códigos, por lo general W o Z, pero como lo habíamos hablado en clase antes, es que usted puede ocupar otra letra que usted quiera, M, N, pero lo más común es ocupar W y Z. La resolución de estos ejercicios lo hacen en su cuaderno de clase. La lección 3.12, cálculo de operaciones aritméticas utilizando factorización. En el problema inicial nos piden que utilizando factorización encontremos el resultado de las siguientes operaciones. Si tenemos eh, ejercicios de factorización como 99 al cuadrado menos 1 y en literal B 35 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Los dos ejercicios, el A y el B, son diferencias de cuadrado porque la raíz cuadrada de 99 al cuadrado en el literal A es 99 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Igual en el literal B, la raíz cuadrada de 35 al cuadrado es 35 y la de 15 al cuadrado es 15 su raíz cuadrada. Como podemos ver, como es diferencia de cuadrado, es la suma de las raíces cuadradas, que ya dijimos que la de 99 al cuadrado es 99 y la de 1 es 1, 99 más 1, por la diferencia de las mismas raíces cuadradas, 99 menos 1. 99 más 1 nos da 100, como está escrito en el primer factor de la segunda línea, y 99 menos 1 nos da 98. Si multiplicamos 100 por 98, eso es bien fácil, porque cuando se multiplica el 1 seguido de ceros como 100, por otra cantidad como 98, solo se multiplica el 1 por la otra cantidad, o sea, 1 por 98 se escribe y se agregan los ceros. O sea, por eso es que 100 por 98 es 9800. Fácil, fácil, fácil. En el literal B, 35x cuadrado menos 15x cuadrado igual. La suma por la diferencia de sus raíces es 35 más 15 por 35 menos 15. Y 35 más 15 es 50. Y 35 menos 15 es 20. Igual, aquí multiplicamos 5 por 2, 10 y agregamos los ceros, el 0 de 50 y el 0 de 20 al 10 que nos da de multiplicar 5 por 2 y nos da la respuesta que 35 al cuadrado menos 15 al cuadrado es igual a 1000. En este ejemplo vamos a calcular el área de la región sombreada y vamos a dejar las respuestas en términos de pi. Si vemos el dibujo, nos debemos imaginar un círculo mayor de color gris y sobre él un círculo menor de color blanco. Hacia la circunferencia que lo rodea, tenemos que del círculo mayor su radio es 66 centímetros y del círculo blanco su radio es 34 centímetros. Cuando dos circunferencias tienen el mismo centro, se llaman concéntricas porque lo están compartiendo. La región delimitada
por dos circunferencias concéntricas se llama corona circular. Es importante recordar que el área de un círculo, de cualquier círculo, es pi por radio al cuadrado. Para calcular el área de la región sombreada debe restarse del área del círculo mayor el área del círculo menor para que nos quede esa corona circular. El círculo mayor en este caso, su radio es de 66 centímetros, entonces su área sería pi por 66 al cuadrado. Escribimos 66 en lugar de r. Ordenando, escribiendo el número antes del símbolo, nos quedaría 66 al cuadrado pi. En el círculo menor, que tiene como radio r 34, su área sería pi por 34 al cuadrado. Ordenándolo, nos quedaría 34 al cuadrado pi. Entonces, el área de la región sombreada es el área del círculo mayor, en este caso el gris, 66 al cuadrado pi, menos el área del círculo menor, 34 al cuadrado pi. Eso nos va a dejar esa corona circular. Nos damos cuenta que tanto en el primero como en el segundo término de las áreas hay un factor común y el factor común es pi. Al hacer la división, obtendríamos que 66 al cuadrado pi dividido entre el factor común nos queda 66 al cuadrado menos 34 al cuadrado pi entre el factor común, que es pi, nos queda 34 al cuadrado. Y nos queda entre paréntesis una diferencia de cuadrado. Y las diferencias de cuadrado se resuelven multiplicando la suma de las raíces cuadradas, en este caso 66 más 34, la raíz cuadrada de 66 al cuadrado menos 34 al cuadrado, por la diferencia de las mismas raíces cuadradas, siempre multiplicando por el factor común que ya conocemos. Como 66 más 34 es 100 y 66 menos 34 es 32 multiplicado por pi. Cuando multiplicamos la unidad de seguida de 0, en este caso 100, por un número que en este caso es 32, multiplicamos 1 por 32, 32. Y le agregamos los dos ceros de 100 para obtener que 66 al cuadrado pi menos 34 al cuadrado pi es igual a 3200 pi. Como las áreas son unidades al cuadrado, por lo tanto el área de la región sombreada es 3200 pi centímetros al cuadrado, que sería nuestra respuesta. Al pie de la página 31 tenemos estos ejercicios de práctica en la actividad. En el numeral 1 dice que calculemos el resultado de las siguientes operaciones utilizando factorización, y en el ABC tenemos tres ejercicios que los vamos a resolver de acuerdo al problema inicial, o sea, al ejemplo que hicimos en el problema inicial. En el numeral 2 nos piden que calculemos el área de la región sombreada donde tenemos dos cuadriláteros y que son cuadrados, o sea que sus cuatro lados miden lo mismo. Recordemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Sigamos el proceso que hicimos con la circunferencia y hagamos esto en nuestro cuaderno de clase.